¿Saben algo si iban a entrar? No, profe, ni idea. Ni idea. Ahora preguntamos en el grupo si quiere, para saber si esperamos o no. Ujú. Buenísimo. Mamá, mijo. Bueno, supongo que han leído el texto. Sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por Domínguez para ver qué cosas resaltás del texto, qué cosas te pareció interesante. No sabía, profe, que había que leer el texto. Ah, bueno, No, me lo morfé. ahí vino Caltrique. Hola. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿ustedes? Bueno, Domínguez no leyó el texto. Pasemos por Ana. Hola. Hola, ¿cómo te va? No, tengo un problema con el auricular el celular, que cuando conecto los auriculares no me escuchan la voz.
¿Qué quiere que le comente del texto? No, ¿qué te pareció? Nada más. No, no. Ah, no, más o menos es lo que venimos hablando desde el primer año, sobre todo los autores, Ausub, el aprendizaje significativo, todo lo que deberíamos hacer y no se puede aplicar porque el currículum quizá no lo deja, no lo permite, o porque los tiempos no dan, no sé, porque el formato de la clase se tendría que modificar, no depende de nosotros quizás, qué sé yo. Eh, si bien habla de algunos autores que ustedes ya seguramente han leído, ¿qué más habla como algo muy importante para incluir en estas nuevas como herramientas de enseñanza? Toda la parte informática, todos los recursos de tecnología y eso. 3, 6. Verón, estamos, igual que Date, no hay problema, estamos en la parte de física de su enseñanza. Ahora en un ratito arrancamos con un poquitito de moderna, ¿sabes? Hola, ¿Cuántos profe. pesos le sobró a Maitena? A Maitena le sobraron. Hola, Hola. hola, hola. Esa es Hola. línea final, Voy a termina. conectarme, no me podía conectar. ¿Está bien? Bien, entonces una de las herramientas que promueve, que tampoco es algo tan novedoso, pero incorporar todo lo que puedan tener que ver con cuestiones referidas a cuestiones tecnológicas. A ver, Cantero, ¿qué querés? No te escuchamos. No se escucha. A ver ahí. No, Yo escucho, no sé los demás. no, yo tampoco, no. No, No no, te no sale escuchamos, audio. Cantero. Fíjate el micrófono. Ahí salió y va a volver a entrar, supongo. ¿Me escucha, profe? ¿Ahí? Y ahora sí. Ah, me conecté del celular. Ahora sí te escuchamos. Bien, Ana contó que, bueno, lo estuvo leyendo, que aparecen distintos autores como Ausubel, Skinner, digamos, la enseñanza de tipo conductista y todo eso que ya han visto varias veces. Habla de que en el texto hace hincapié en la inclusión de las nuevas tecnologías. Ahora vamos a ver luego las imposibilidades que podemos tener en nuestra situación de enseñanza, ¿no? O sea, una cosa es lo que el texto promueve y otra cosa es la realidad con la que nos encontramos en el aula. ¿Qué otras cosas hace alusión el texto, aparte de narrar distintos tipos de modelos de enseñanza, de las más antiguas, las más rígidas, por ejemplo, a las más modernas? Lo que resalté del texto, que sí son varios autores que vimos más en psicología, Sí, pero el texto lo vi más enfocado en esto de cómo se enseña física, que no se encuentra la manera de aplicar todas estas líneas de pensamiento. sí, Y cómo el mismo diseño curricular es el que está enfocado en que sea más en estos saberes a corto plazo, que no terminan siendo saberes significativos, porque el propio diseño o cómo se hacen las clases no se llega todavía a implementar todas estas líneas de pensamientos que son más actuales, que llevan el pensamiento crítico y todo eso. ¿algo más que te parezca relevante? No, la verdad que no. Me parece relevante el texto, pero eso es lo que me pareció más relevante. Uh-huh. A ver con Alexis.
Bueno, profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Disculpe si se escucha un poquito de ruido atrás, un poco de mi familia. Sí, sí. Más allá de eso, lo del texto. Como bien mis compañeros dijeron, o sea, hay de distintos psicólogos, o sea, hacen de distintos tipos de forma de educar, ¿no? Conductista. Más allá de eso, hace como una contraposición de cómo se enseña hoy, o sea, lo que es la realidad y lo que debería ser, o sea, de los diferentes estilos. Habla creo que era enseñanza bancaria, que era Sí. una forma de lo malo, de lo que vendría a ser actual, de cómo se da, de que no es un conocimiento significativo, sino que es más memorístico en cuanto a la física, ¿no? Sí. Y bueno, hace una contraposición y después, bueno, a lo último es como que resalta lo que se debería hacer, también tiene que ver las formas de preguntar. Hacía como un recorrido de las diferentes formas de enseñanza, lo que en verdad se hace y lo que se debería hacer. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, hay que ver esa diferencia entre lo que, entre comillas, ¿no? Porque siguen siendo teorías que son mejorables, ¿no? O sea, acá no hay una verdad sobre cómo enseñar, pero por ahí se fue mejorando, se fueron viendo cosas de cosas anteriores. Sí, pero inclusive a lo último es como que da puntos específicos de de la forma de enseñar, de cómo debería ser la enseñanza. Da como puntos específicos, inclusive cuando dice, hay un título que dice preguntar o algo así, no me acuerdo bien ahora en este momento porque no tengo el texto. Sí, sí, acá yo lo tengo, lo que vos decís está al final. Casi al final, o sea, debe ser página 7, página 8. Claro. Y van a... No, ¿qué decir? Que bancaria significaría cómo depositar conocimientos en los niños, ¿no? En forma automática vendría a ser. Sí, pero Marta, vos estás cursando física. Sí. Ah, yo pensé que no, que vos cursabas nada más que moderna y Bueno, sí, física y su enseñanza, sí. bueno, te anoto entonces. Te anoto. Bien. Algo que no nombraron recién, pero sí que hace alusión el texto, es algo que también habrán leído ya otras veces, que es el tener en cuenta el conocimiento previo. A partir del conocimiento previo que tienen. Sí, es más, profe, es lo que yo le decía, lo de los puntos que resaltar a lo último. Dice que tenés que tener en cuenta el conocimiento previo que tiene cada alumno. Es que es lo más importante sobre todo. Es como la base. Ahora, esos conocimientos previos pueden ser específicos por haber tenido, por haber leído, por haber visto un documental, con algún sustento físico, si estamos hablando de física, pero también puede ser del conocimiento cotidiano, digamos, del sentido común, el cual a veces va como en contraposición por ahí a lo que uno después va a trabajar. Por ejemplo, vamos a ver, algo muy común es el metal, lo diría como lo podrían llegar a decir ellos o ellas. El metal es más frío que la madera. Por el hecho de que yo lo toco y la sensación es que el metal está más frío que la madera. Ese es un conocimiento previo también. No es un conocimiento de tipo científico, es un conocimiento de tipo cotidiano, ¿no? De la vida cotidiana, de percepción, de sentido común. Ese es un conocimiento previo que podría tener. Otro conocimiento previo podría venir de vuelta de un documental que vio y vio que por qué, o que Tesla fue el que, no sé, luchó con Edison para ver si se transmitía la corriente alterna o continua y pudo ver por ahí en ese documental, algo muy básico, el por qué terminó utilizándose la alterna y no la continua en la transmisión de la corriente eléctrica. Ese sería otro conocimiento, por ahí con un fundamento más científico,
pero que es un conocimiento previo que adquirió al ver un documental. O sea, va a venir con una parva de conocimientos, algunos de haber leído un texto, de haber tenido por ahí física el año anterior, de los que les quedó, porque muchas veces uno dice, ¿qué estudiaste el año pasado? Te dice nada, no me acuerdo nada, qué sé yo, bueno, es algo lo más común. Pero en definitiva algo tiene, algún conocimiento previo tiene. ¿Y esto quién es? Ah, alguien que se equivocó. Bien. ¿Qué otra cosa? A ver, Rojas. Sí. Sí. Ujú, ujú. Está bien lo que decís. Eh, yo después les voy a plantear algunas cosas que no están en el texto, pero a ver, que yo las pienso, pero ustedes me dirán qué opinan. Eh, entonces tenemos textos de este tipo que son simplemente elementos para pensar, para ver, y de las cuales algunas vamos a poder llevar adelante o son más factibles llevar adelante en el aula y otras no tantas. Estamos atravesados por toda una cuestión social, ¿no? Que obviamente involucra a nuestros estudiantes en distintos aspectos, ¿no? Los cuales a veces no ayudan tampoco a, a los procesos estos de, digamos, de vinculación con ellos por problemas a veces que tienen de distinta índole por cuestiones socioeconómicas. Sabemos que tenemos problemas en general en las escuelas, por lo menos en la mayoría, no tenemos disponibles toda esta tecnología que nos hablan
de poder utilizar, o que estaría bueno utilizar en el aula, como poder tener una pantalla interactiva, como poder tener internet en el aula para poder visualizar un video, ver un mapa, ver un documental, digamos, poder ver un simulador, todas herramientas que podríamos utilizar, que nos da la modernidad, y que actualmente no contamos prácticamente en la mayoría de las escuelas. Entonces hay un montón de elementos que acá plantean una situación, o parten de una situación donde se supone que tenemos un alumnado sin... No quiero decir que el texto no tenga en cuenta que lo esté, pero bueno, desde donde está planteando, lo plantea de una situación donde, bueno, tenemos un alumnado sin inconvenientes, predispuestos, con ganas digamos, de interactuar con el docente, ansiosos digamos, de nuevos conocimientos, de querer pensar cosas nuevas y todas esas situaciones. Una escuela con posibilidades de tipo, digamos, de tecnología. Bueno, esa es la situación teórica. Y después tenemos la situación real, que es lo que nos encontramos. Y eso va a llevar a que bueno, no todo se pueda llevar a cabo. Algo que no nombraron todavía es que en el texto también hace alusión a que se está formando todavía en la física del siglo XVIII, XIX, ¿sí? Especialmente XVIII, por ahí, y poco o casi nada, totalmente desvinculada de la física del siglo XX, digamos, cuando un chico, una chica va a un portal, ve una información sobre qué sé yo, que están detectando el bosón de Higgs o que lo detectaron, hablan, digamos, que es un acelerador de partículas, hay un montón de cuestiones que se contraponen con movimiento rectilíneo uniforme, con, no sé, un montón de cuestiones que son importantes, obviamente, que hacen a la cuestión, pero como que quedó muy desvinculada en la escuela todo lo que tenga que ver con la física actual. Profe, le hago en salud. Le hago una consulta porque a mí lo que más me llamó del texto fue eso, lo último que está diciendo. Pero como yo todavía no sé bien todos esos temas y tampoco di clases, Sí. ¿es posible dar esos temas a alumnos de secundaria? ¿Lo van a poder comprender? O sea, eso... Vos vas a tener que hacer una... Te hice una lista, no una cosa. Sí, yo había dado clases en el aula con Grocia, con los alumnos de Grocia en una secundaria ahí en Aedo, y nos tocó en RV, y cuesta hacerla entender, pero ahora existe el triangulito, el famoso triangulito, se les hace más fácil tapar uno, sacar el otro, y nosotros lo que hicimos para hacerlo más didáctico es llevarles metros, centímetros, calculadora, y que todos tienen un celular, por lo menos en ese colegio dio la casualidad que todos tenían celular y qué sé yo, y hacerles medir el tiempo en su casa para después sacar los resultados en el aula y medir puertas, bancos y bueno, y sacar así los centímetros para poder terminar el trabajo, y después muchos problemas que los pudieron entender. Creo que la didáctica fue lo que los hizo entender más que darles palabras. Está bien, a uno les explica, pero les cuesta. Incluso a los más rebeldes le decía, bueno, sacame esta cuenta ya que estás con el celular, y bueno, pero se fueron enganchando, pero los tenés que saber llevar. Sí, la verdad igual, que sí. Igual lo que yo decía es, o sea, estos temas más avanzados que... Claro, Jessica hablaba, sí, perdón, Jessica hablaba del trabajo de cuestiones de relatividad y de cuántica en el secundario. Sí, ahí eso sí es más pesado. En ese caso, ¿cómo actúa, profe? ¿Como un divulgador? Porque... Mira, con respecto a la relatividad especial, ustedes vieron que explicar, por ejemplo, la experiencia de Michelson y Morley,
con algún simulador o con algo de eso y tratar de hacerle comprender qué es lo que se quiso medir, creo que no es algo tan complicado. No, eso sí, seguro. Después, si uno quiere o no hacer la deducción de la dilatación del tiempo que vimos en la clase pasada, es trigonometría. Uno la puede hacer o no, pero mostrar justamente las implicancias. La profundidad va a depender del grupo y que ustedes vean ese tipo de cosas. A veces el chico por ahí no le interesa tanto la fórmula, pero sí las consecuencias. Entonces por ahí no ir por el lado de la fórmula ni los ejercicios, pero por ahí las consecuencias que fue trayendo esta relatividad y la cuántica. Que uno se meta en la cuántica y la relatividad en secundaria no necesariamente implica meterse con las ecuaciones, con las deducciones. No, eso yo lo entiendo, profe, pero por ejemplo, en la fuerza nuclear débil, cuando te dicen, bueno, da los sabores de cada... Sí. Los sabores de ser, si es up, down, no sé, ¿me explico? Y eso vos se lo explicás y te van a preguntar, ¿y para qué sirven? Bueno, depende de la interacción que tenga partícula con partícula, va a dar, qué sé yo, un neutrón o va a dar un protón. Y lo que estamos viendo es cómo se actúan en el núcleo. Sí. Eso es más como un comentario. Después, a la hora práctica, no sé si yo lo que quiero decir, por ejemplo, en el texto hablaba de Freire, cómo la idea de Freire en la enseñanza, ¿no? Sí. Como él lo que quería plasmar en la enseñanza, era como a través de la experiencia. No sé si me están entendiendo. Sí. Por eso me quedo, porque yo tengo el texto acá, por eso. Y con respecto a eso, a un alumnado, una experiencia sobre los sabores de las partículas elementales. Bueno, no, es como que, no sé si me explico lo que quiero decir. Sí, No es que le busco el pelo al huevo, no es que le busco el pelo al huevo, sino que en el sentido de que es más complicado. Ahora, no es imposible. Sí. No, que escuchando a mis compañeros, me parece que lo que yo puedo rescatar de lo que están diciendo es que, por ejemplo, Marta dijo sobre el tema de la parte didáctica, de cómo se explica el tema. Sí. Cómo atraer a los chicos para explicarle tal o cual cosa. Eso es fundamental para que al chico le atraiga, le llame la atención determinado tema. Sí. Pero aparte hay otra cuestión que es como que lo que dijo Jessy, que para poder explicar un tema y, como decirlo, vendérselo a los alumnos, vos tenés que saber y conocer muy bien lo que estás vendiendo. O sea, tenés que saber bien el tema que estás tratando. Entonces, por ahí creo, lo complicado de la cuántica, la relatividad, es que está todo muy como un conocimiento todavía. Y nosotros, por parte del estudio, nosotros, según el currículum, lo que tenemos en el programa, recién este año estamos viendo algo de relatividad de cuántica con usted, porque lo que es en los años anteriores, más el año pasado con el tema pandemia, bueno, nada. Se supone que ustedes más allá que puedan estar trabajando actualmente, ustedes no han completado su formación. Su formación desde el punto de vista académica, digamos, legal. La formación no termina nunca, ni para usted ni para mí. O sea, yo me sigo estudiando, sigo leyendo, siempre hay millones de cosas que no sé y que quiero saber, de las cuales algunas me van a servir para enseñar, y hay otra que estudio, la verdad, que no tengo que, no sé, diagrama Feynman, me puse a estudiar un poco de diagrama Feynman, yo no lo tengo que enseñar en el profesorado eso. Pero me interesa a mí, por lo menos, tener una noción de ese tema. No ser especialista, pero tener una noción. Me gusta cuando hablo de diagrama Feynman, tener una noción un poco más que lo que puedo leer un texto que sea más de divulgación, que me cuente un poquitito. Bueno, me gusta meterme ahí con el lápiz y papel y calcular algunas cosas, embarrarme un poco más en el tema. Y lo mismo supongo que les va a pasar a ustedes, en mayor o menor medida. No todos tienen el mismo entusiasmo con la física. Hay docentes que bueno, que por ahí el fin de semana vos decís, bueno, léete, no sé, un artículo de tal cosa, no, a fin de semana está bien, yo no digo, uno está toda la semana dando clase y todo eso, pero simplemente se quedan con
con los conocimientos básicos que necesitan para el secundario y no le interesa mucho más, digamos, que eso. Lo cual, bueno, está bien, qué sé yo, si es eso, pero hay personas que, bueno, que les apasiona y les gusta saber más de lo que saben, aun cuando no necesariamente lo van a directamente explicar, aunque nunca se sabe cuando uno maneja algo que no sabía, puede dar alguna respuesta que de otra forma no la va a poder dar. Y aparte, digamos, el hecho de estar más metido en cierto tema también te da una seguridad mayor a la hora de explicarla. Siempre está la posibilidad de ustedes de poder seguir estudiando también, porque pueden acceder o quieren acceder a dar clase en un nivel superior o a nivel universitario, así que también tienen esa posibilidad, si les interesa, en hacer una licenciatura. Pero bueno, eso está en cada uno, hay gente que no le interesa, no le interesa estar trabajando con temas más elevados, porque no les interesa tampoco estar estudiando esas cosas, y bueno, ahí hay de todo. Pero, a ver. ¿Tengo café? ¿Comentar algo? Sí, por El supuesto. año pasado a mí, en una escuela donde trabajo, nos habían dicho los directivos si queríamos hacer cursos de capacitación a través de la plataforma Juana Manso de Infod, que había un montón de para nuestra carrera. Los cursos que hay son hermosos, porque la verdad son hermosos. No quería hacerlo nadie de mis compañeros. No, que hay que hacer cosas los fines de semana, no, que hay que leer mucho. Y al final siempre somos los mismos, haciendo los cursos del CIO o de Juana Manso, porque en realidad mucha gente dice, bueno, ya me recibí, dejo todo acá y ya está. Pero siempre hay que, como ejemplo, ahí el año pasado hubo un curso llamado Cómo capacitarse en pandemia, cómo trabajar en el aula con el tema de la pandemia, y no lo hicieron muchas personas, porque en realidad la mayoría como que dijo, bueno, ya está, ya fue. Pero en realidad uno también cuando se recibe, por ejemplo, yo me recibí en química hace un montón de años, y la tecnología avanza, y yo no puedo quedarme con eso de hace 10 años atrás, porque estoy en el horno. Eso es lo que pasa. Igual yo voy a hablar de mi experiencia, mi experiencia académica, ¿no? Lo que a mí me pasó en la universidad y acá en el instituto. A ver, yo si bien lo entiendo al profesor o al texto, inclusive con lo que dice introducir nuevos temas de actualidad, ¿no? Que son teorías. Mi experiencia académica fue, por ejemplo, yo cuando ingresé a ingeniería, te daban todos los temas de física, o sea, te da toda parte del 3/4 del CIARSE más que en volumen 1, te lo daban en el primer año. Y el otro 3/4 te lo de CIARSE más que volumen 1, y esta parte del 2 te lo daban en el segundo, en física 2, por ejemplo. Lo pongo como ejemplo, ¿no? Y a mí me pasó de que yo, por ejemplo, necesitaba cosas del CIARSE más que 1, cosas básicas, que si no, no podía seguir avanzando. O sea, no es que yo no diga que no se puedan dar temas de actualidad, sino que el currículum que está en el diseño curricular, ¿sí? Para secundaria está como estructurado para llegar a. No digo que esté bien, tampoco digo que esté mal, sino que es lo que yo creo que está como está diseñado el diseño curricular. Que es un poquito lo que dice Ana, que es como que está un poco obsoleto, quizás debería tener otra mirada. Eso es dependiendo cómo uno mire la educación. O el objetivo de la educación, que en este caso forman ciudadanos críticos. Bueno, yo creo que el diseño curricular está pensado para. Ahora, si es más efectivo o menos efectivo, yo creo que depende mucho del docente y del estilo de enseñanza que tenga el docente. ¿Cómo era? Aníbal. Hola. Hola, ¿pudiste leer? Sí, lo leí. Algo más que... Sí. Lo voy a leer porque la verdad que no lo puedo citar tal cual. Y en una parte, casi al final, creo que en la página 50 está, nos habla, dice, el rol del profesor es ofrecer incentivos apropiados para estimular a los estudiantes a dominar habilidades necesarias, así como una continua retroalimentación para ayudarlos a permanecer en la tarea. La idea es el desarrollo de habilidades complejas
no es una cuestión de llenar un cerebro, sino de desarrollar un cerebro. Creo que esa cita es muy interesante por el hecho de que no solo es desarrollarlos o que aprendan física, sino que aprendan a estudiar, ¿no? A desarrollarse en lo que a ellos le guste, porque la verdad es que seguramente no a todos le van a gustar la clase de física o Así es. lo que vamos a dar. Entonces creo que más importante es que ellos aprendan a cómo desarrollarse, a cómo estudiar o a cómo adentrarse en un conocimiento que ellos realmente les guste. Obviamente teniendo todo en cuenta lo que el texto habla del aprendizaje significativo, teniendo en cuenta Sí. las vivencias que tienen de sus casas o de la vida cotidiana. Y eso es algo que realmente me interesó. Además de tener en cuenta también esto de la física moderna, ¿no? Cómo no se tiene tanto en cuenta en los diseños curriculares primero y en las clases. Y algo que dijo usted, que también me gusta, que creo que el docente tiene que estar informado, no sé si con lo último, pero sí tiene que tener un conocimiento de lo actual, porque más allá de que no se dé en la clase, vos lo podés usar como estrategias para vincular conocimiento. Y Sí. eso es muy importante porque lo llevas a la realidad, a lo que está sucediendo en este mismo instante. Nada, eso para mí es muy importante. Bárbaro. En el plan de la modalidad naturales, está contemplado que dentro de lo que es física clásica y moderna, que es la única que tiene contemplado dar algo de física moderna, aparte de dar todo un repaso de cinemática, profundizar en temas de cinemática, poder incluir tiro oblicuo, tiro vertical, caída libre, cuestiones por ahí de rotaciones de cuerpos rígidos, momentos de inercia. Está incluido también dar un poquitito de moderna, lo cual nos puede llevar, no sé, dos meses y medio, dedicarle un poquitito a moderna. Pero bueno, el tema de imagínense que en 2 meses y medio, es probable que lo que nombró Alexis, que tiene que ver con la cromodinámica cuántica, que tiene que ver con estas cuestiones de los quarks que van mutando, intercambiando gluones y en una constante situación dinámica y que depende de qué qué tipo de quarks tenga, puedo tener un protón y un neutrón y los sabores y qué sé yo. No sé si se llegaría hasta ahí, porque en realidad antes de llegar ahí hay un montón de cosas también anteriores. Pero bueno, acá, bueno, va a haber que ir. La selección de temas va a ser personal, porque de vuelta, en ese tiempo no vamos a poder dar un montón de contenidos. Así que cada uno va a hacer una selección de lo que le parece más relevante. Yo creo que habría que hacer algún tipo de paseo histórico. O sea, yo no puedo aparecer. Marta, tenés el micrófono abierto. No puedo aparecer con los quarks sin hablar de Planck antes. ¿Entiende? No puedo hablar de los gluones sin hablar de radiación de cuerpo negro. Está bien, la radiación de cuerpo negro y Planck es el principio del siglo XX, pero hay un contexto que tengo que ir llevando. Y después las ecuaciones y todo ese tipo de cosas se podrán dar o no, seguramente muchas no, pero no quita que uno lo pueda llegar a explicar. Lo que es seguro que cuanto mejor o más claro ustedes tengan los contenidos, mejor transferencia didáctica van a poder hacer. ¿Sí? ¿Vieron cuando, más allá de la capacidad que uno pueda tener a la hora de transmitir, pero cuando hay alguien que ustedes puede ser de biología, de física, o van a ver a veces una charla
en alguna universidad donde hay alguien que va a hablar sobre cierto tema. A veces puede ser un embole, un aburrimiento, puede ser la forma en que lo expresa es todo digamos, una forma monótona en la forma de hablar, puede ser aburrido, pero hay casos donde, aparte de hacerlo divertido o agradable, digamos, llevadero, se queda muy claro que esa persona tiene, de vuelta, muy en claro lo que está dando y sin meterse en cuestiones complejas, pero tiene un abanico de posibilidades para poder vincular cosas y poder explicarlas de una forma que resulta ser amena y entendible. Y esa me parece que es más la finalidad por ahí del trabajo de la física moderna en la secundaria. Pero bueno, después hay cuestiones que cada uno va a ver, va a probar y va a tratar de llevar a cabo y por ahí lo lleva al aula y después se da cuenta, esto mejor así no lo tendría que haber dado porque se da cuenta que no, que la complicó más de lo que ayudó y eso nos pasa a todos. Pero bueno, sin duda yo creo que habría que dar. Pero otra cuestión. ¿Y cómo sabe para hacer para recortar? ¿Es según cómo ve el aula? ¿Cómo hace para darse cuenta qué es lo que tiene que dar sobre esos alumnos? Primero vos tenés que plantearte qué es lo que va, más o menos qué temas te parecen más relevantes para dar en ese poco tiempo. Y después en la profundidad y lo vas a ver según el interés que tengan los chicos, las chicas. Y ahí es un poco lo que dice el texto, también un poco de conocimiento previo, porque por ejemplo, si no tenés, para hablar de cronodominada cuántica, que usted había dicho, cromodinámica, no me sale la palabra, sí. Algo de radiación de cuerpo negro, como usted bien dijo, tenés que haber visto, o de cómo Planck hizo su desarrollo, o sea, y cómo se fue también dando, bueno, o sea, a mí me gusta también un poquito de historia, ¿no? Cómo se fue dando en el tiempo, las cosas. Un poco de eso tendrías que haber visto, por eso también tiene que haber un poquito de conocimiento previo. Pero por eso, yo a mí personalmente, por eso le pregunto, como divulgador, porque si no tenés una base previa, es como sacar un conejo de la galera. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, como divulgador, pero sí, aunque vos tengas el conocimiento, o sea, vos podés tener, de hecho, acá lo vamos a ver, vos querés ver radiación de cuerpo negro, acá vamos a hacer toda la deducción que hizo Planck, con toda la parte de estadística y toda la historia. Ahora, mientras vamos viendo los temas, está bueno que vayamos pensando, mientras los vamos viendo, en cómo lo daríamos en secundaria esto, o qué cosas daríamos y qué cosas no. Entonces, cuando lleguemos a la parte de Planck y veamos toda la deducción para ver la ecuación final, y yo te diría que eso no lo daría en secundaria. Pero no significa que no puedas dar Planck, no quiere decir que no puedas. No, profe, yo no estoy diciendo eso, no, por el contrario. No, por el contrario. A ver, yo encantado de poder dar eso, o sea, sí. Feliz estaría. Ahora, hay que ver si también la situación se da como para. Y también, eso como dijo, tenés que tener los conocimientos previos de los chicos, la predisposición que tengan los chicos. Sí. Hay muchos factores a tener en cuenta. Bueno, por lo menos mi idea es que ustedes puedan tener las herramientas y en todo caso verán si pueden o no o en qué condiciones, pero por lo menos que ustedes sí puedan. ¿Sí? Es que por eso yo le digo el currículum de secundaria, a qué está pensado, a qué objetivo está pensado, los contenidos. A ver, cuando yo iba a la secundaria, que no fue hace 10 años, me recibí en el 2005 para que se den una idea, se daban los temas de una manera, hoy se dan de otra. Y yo lo veo como que está muy bajado de nivel, muy, muy abajo, y también habrá sucedido con mis viejos en su momento con respecto a como los contenidos que me habrán enseñado a mí. Es como que cada vez bajamos más y más, y vamos más abajo, y en los diseños curriculares, inclusive en el contenido, cómo está desarrollado, como que lo van bajando cada vez más y más y más. Vos ves un manual de primer año de física, creo que es fisicoquímica, o no me acuerdo cómo es, o ciencias naturales, no me acuerdo cómo está. Es como que vos ves un manual de primer año y es como nada, o sea, como que si estuvieras dando clases en primaria, lo cual no estaría mal, pero bueno, es como que bajás mucho el nivel. Se fue
modificando, y también, digamos, los chicos y las chicas de 13 o 14 años de hace por ahí 20 o 30 años atrás no son como son ahora, ¿no? O sea, indudablemente no se puede enseñar de la misma forma que hace 40 años, no solamente porque uno pueda mejorar cosas, sino también porque los individuos no son los mismos. Por eso es lo que yo le resalto lo del diseño curricular, cómo yo creo que está pensado, con qué objetivo está pensado. A ver, no significa que yo coincida. Para mí el contenido yo lo modificaría. Yo creo que entre más reto le pongas a un chico, más desafío le pongas a un chico, va a ser mejor. O por lo menos desde mi experiencia. No sé, es lo que yo pienso. Me puedo estar equivocando. Capaz que voy con esa idea el día de mañana a la escuela secundaria y me llevo un chasco. Pero bueno. ¿Puedo decir algo? No. Hablando sobre los diseños, bueno, no. Sí, dale. No, ahora no quiero decir nada. Sí, Me inhibí. No, que estaba pensando que por ahí uno como docente el día de mañana dice, bueno, yo a mis alumnos le quiero dar toda esta cantidad de contenidos y yo sé que con el tiempo voy a poder y que mis alumnos son, nada, le van a meter toda la garra, todo. Pero en cuanto a lo que son los saberes previos, o sea, a la base que viene formando el chico en los años anteriores, ateniéndose los profesores previos al currículum. Como dice Alexis, o sea, si los chicos no tienen la base que necesito yo para poder explicarle los temas, después yo también tengo que bajarme al nivel que los chicos con los que los chicos vienen por el currículum mismo. Sí. Porque si el currículum no plantea tal o cual tema, yo creo que esto de los bosones, lo empecé a escuchar el año pasado. No tenía ni idea lo que eran los bosones, los gluones y los muones. Y no sé. Sí, y los mormones, no sé ni qué nombres tienen. Si nos vamos que es lo que yo quiero que podamos ver un poco, por ahí sí va a estar en un tono un poco más divulgativo porque son temas que si bien están contemplados que nosotros los veamos, pero son temas, si uno se quiere meter en los detalles matemáticos, la teoría, lo que se conoce como teoría cuántica de campos, bueno, no nos alcanzaría el año, pero ni ahí, ¿sí? Y no es la finalidad. No, pero más allá de lo que es la cuántica puntualmente, el diseño curricular completo, de hecho lo dice acá en el texto, tendría que ser modificado y ayornado, está muy atrasado. Pero Ana, lo que va, por ejemplo, el profesor en ciencias naturales, no me acuerdo en qué año dijo, vos te das física moderna. Ahora dijo. Qué hermoso. Perdón, profe. Sí, está bien. Me estaba mostrando un dibujo a mi hijo. Perdón. Y bueno. ¿Qué iba a decir? No me olvidé la idea. Que en ciencias naturales, en la parte, no me acuerdo la carrera, no me acuerdo el año, perdón, usted dijo que tenés física moderna para dar. En sexto año de la especialidad, naturales, es la única. Vos tenés para dar física moderna. Y como usted dijo, podemos arrancar por plan explicándolo de punta a punta, o quizás no, podemos dejar el final para como medio. A lo que voy es. Pero lo que es actualidad, pero no me estoy excusando de vos, Ana, no, lo que estoy diciendo es otra cosa. No, que yo voy a que es esa única materia, y si los profesores anteriores no hicieron el trabajo de darle los contenidos a los alumnos para que tengan la base, vos no puedes explicar modernas si los chicos no saben, no sé, qué es un átomo. Pero depende cómo, ahí está la cuestión. El atraso académico que tengan los chicos es elemental. Y ahí está el perfil de cómo vas a dar la materia. O sea, lo podés dar más para que lo entiendan, más que para fórmulas. ¿Me explico? Sí, igual tienen que tener más o menos una base buena de matemática, porque si no tampoco lo sacás para adelante. Pero en estos temas, por ahí si uno no se mete tanto, yo lo que no recuerdo, ahora acá no tengo el diseño, pero lo que habla el diseño, por lo que yo me acuerdo, más o menos, es que lo que uno tiene que ver o mostrar es las dificultades que tenía la física al momento del fin del siglo XIX para explicar los fenómenos que se empezaron a estudiar justamente a fin del siglo XIX
principio del 20, como por ejemplo el efecto fotoeléctrico, la radiación de cuerpo negro. Pero, profe, inclusive sin más lejos, Einstein, capaz que, por ejemplo, cuando sacó la teoría de relatividad especial, ¿no? Sí. Capaz que en 5 años venía otro y lo hacía. En 5 o 6 años. Es que estaba todo, ustedes vieron. Estaba todo dado. Lo fuimos viendo y vieron el video, ¿no? Claro. Que estaba Loren, estaba Fitzgerald, estaban... Estaba todo dado para que se dé, pero no así la general. No, la general no. Y bueno, esa es una genialidad de Einstein, puramente de Einstein. La general es un trabajo puramente de él. No la parte matemática, porque la parte matemática ya estaba aparte, pero era una matemática sin ningún tipo de aplicación, una matemática, entre comillas, perdida por ahí en algún libro, que no tenía ningún tipo de utilidad práctica. Era simplemente un desarrollo matemático, como tantos. Y bueno, ahí estuvo la cosa. Otra cuestión, antes de que terminemos, es que también hay una cuestión que tiene que ver con cómo es evaluado o evaluada un chico o una chica cuando sale del secundario y tiene que ir vamos a poner a La Matanza, vamos a poner las universidades más comunes, digamos, La Matanza, la UTN o la UBA. En algunos casos, concursos de ingresos que duran 2 o 3 meses y después se le toma una evaluación, o en la UBA que tiene que hacer el CBC que dura todo el año. Pero, digamos que en lo que se va a encontrar en ese momento, no va a ser demasiado similar a lo que plantea el libro, el texto. Va a ser una carrera contra el tiempo, donde sí o sí en X tiempo hay que darlo, no hay demasiadas cuestiones de estar reflexionando sobre lo que se está dando, son clases donde se les pone el tema, muy pocas posibilidades de preguntar, o algunas dudas, guías de 50, 60 ejercicios, examen y chao. Entonces, muchas veces, de parte uno no está preparado para eso y tiene que pagar una particular para que le explique los temas que están dando. Hay como una desvinculación entre lo que se pretende de la secundaria con después la forma en que se evalúa en un ingreso en la facultad. Por eso algunas escuelas plantean un tipo de enseñanza básicamente de que tenga, entre comillas, éxito en ingreso a la facultad. O lo que el padre pide de la escuela es que el chico o la chica pueda entrar a la facultad sin tener que recursar el CBC o que entre de primera en la Matanza. Y por ahí, desde el punto de vista del currículum, si uno trata de respetar ese tipo de una enseñanza no tan bancaria, o como dijeron antes, o de poner al alumno en una posición más, digamos, que no sea tan participativa, donde por ahí, sobre un tema, por ahí nos podemos quedar 2 o 3 o 4 semanas, porque resultó ser interesante y queda mucho para plantear, para hablar, para hacer una experiencia, para que lo que sea, para un documental, pero el requerimiento implica que tenemos que seguir avanzando porque tenemos que llegar a tiro oblicuo, porque tiro oblicuo te lo van a tomar en el CBC, ¿entendés? Entonces, por un lado, el seguir un tipo de planteo en el aula, en secundaria, va a fortalecer un montón de cosas, pero por ahí no le va a servir necesariamente de herramienta, por lo menos en principio, para poder tener, entre comillas, éxito en ese CBC. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí, profe. Sí, se entiende. Perfectamente se entiende. Tendría que haber algún trabajo de amalgamiento entre el vínculo con la facultad y la secundaria, porque cada uno como que, digamos, se mantiene como separado del otro, aunque la gente del CBC... Igual las escuelas pagas son las que suelen hacer eso, prepararlos para entrar a la universidad. Igual ahora ya más, no era como antes, que antes vos si tenías ingreso, ahora no tenés ingreso, el ingreso no es obligatorio.
ingresás y bueno, después te dirá como te dirá. O sea, te dan Claro, cursos, se pero llaman cursos de nivelación ahora, los llaman cursos de nivelación. está bien, pero sabemos que ¿Todas las universidades? Sí, más. No. ¿Sí? Bueno, no sé si las privadas, pero por lo menos lo que son de orden estatal, ingresos ya no hay más. Son cursos de nivelación. Y bueno, pero si te va mal, igualmente no te toman. Hay una lista de cierta cantidad de gente que entra y No, no por entra. eso las universidades ahora lo que te hacen, por ejemplo, el derecho al primer examen no se cobra, o sea, son gratis, y después los recuperatorios sí se cobran. Por ejemplo, La Matanza ahora está explicando eso, la UTN también. No sé si la UTN, no sé si toda la UTN, pero yo mirá, me enteré por... Ah, mira, no yo hace sabía. unos años que cuando estaba, creo que era cuando estaba estudiando ahí en la UTN, que me anoté para dar el curso, para dictar el curso de ingreso. Lo dicté en ese momento, que habrá sido por el 2005, por ahí. Cuando yo hice el ingreso. Pero esto en Avellaneda. Sí, pero bueno, dábamos un curso de ingreso de 2 meses o mes y medio, de X cantidad de temas, y después se les tomaba un examen, con un examen que no lo armábamos nosotros, sino que nos lo daban. Yo no armaba el examen, me lo daban ya desde los que manejaban la cátedra del curso de ingreso y tenía que tomar. O inclusive a mí me tocaba evaluar un grupo que no es el que yo había dado clase, y a mi grupo le tocaba otro. Y era, digamos, el que daba el curso de ingreso correcto, entraba ya a primer año, y el que no tenía que esperar al otro año a hacer de vuelta el curso y rendir. No era un curso de nivelación, pero con un examen que era, digamos, que el Sí, que que no lo fluía. rendía, claro, el que no lo rendía bien no entraba. Si cambió ahora en la UTN, no lo sé. Sí, igual el puntaje. Por ejemplo, mi nuera y mi hijo, por puntajes altos, primero y segundo, no rindieron el examen de ingreso. En eso entonces. Pasabas directamente a la carrera que elegiste. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Yo quería hacer un comentario de algo que me parece copado, Sí. que lo asocié a cuando yo cursé también en la facu. Habla en algún momento del texto, ahora no lo puedo encontrar, sobre hacer grupos reducidos, que cada grupo tenga un profesor. Y yo lo asocié a cuando yo hacía las prácticas de anatomía, que éramos grupos de 10 alumnos como mucho, y cada grupo tenía su ayudante, que hacían la escuela de ayudantía, ¿no? Entonces era como más concentrada la explicación, porque se aprendía mejor, no sé, tenías las cosas más ahí a mano, le preguntabas al profesor, charlabas con tus compañeros, estaba todo como, obviamente, todo apuntado a rendir el examen final después y aprobar. Pero me parece interesante eso que se propone, porque lo pensé en el sentido de, por ejemplo, nosotros este año estamos haciendo cuarto, tendríamos que estar haciendo las prácticas docentes y viene complicada la situación, parece. Sí. Y se supone que nosotros, según lo que dijo Silvia, quizá tal vez todo marcha bien y con viento en popa, podríamos dar clases a los chicos de primer año que tiene usted. Eso pasó No sé, el año pasado. Eso lo hice yo el año pasado y me costó sabemos. muchísimo porque El ya tema, de primer año es más complicado que el secundario. ¿puedo terminar de hablar? Marta, dejame un cachito y ya después hablas vos. El tema, yo pensaba que nosotros vamos a tener 2, 3 clases. Por ahí estaría bueno, no sé, la tiro para el año que viene, si tiene ganas, no que sea planteado como un tema de virtualidad, sino de que realmente los alumnos de los últimos años de la carrera puedan ayudar y acompañar a los alumnos que están ingresando en las materias que cursan, para que los alumnos de cuarto ganen práctica y para que los alumnos de primero se sientan como más contenidos. No sé si se entiende la idea. Se entiende. Eso en realidad fue realizado, o sea, fue planteado y algunas veces se habrá llevado a cabo mejor y otras peor, pero fue ya hecho eso, ¿eh?
Lo que pasa que, bueno, ya el año pasado con la Y se hizo virtualidad, con presencial. Nosotros lo hicimos. Nosotros, los chicos del cuarto, del último año, venían, nos explicaban matemática o física o química, que es lo que más te cuesta, y nos explicaban. Lo que pasa que virtual se les hace más difícil, porque la mayoría, si son de primero, tienen ocupado desde las 5 de la tarde hasta no sé qué hora de la noche. Y no tienen, antes sí, porque vos decías, bueno, tengo un horario en el medio y bueno, te presentás y la mayoría se presentaba, o el aula misma te llamaba 5 o 10 minutos después o en el recreo. Ahora no se puede, lamentablemente no se puede, por esto de la virtualidad. sí, con la virtualidad, bueno, se complica, pero sí, lo que vos dijiste, Ana, ya de alguna forma se hizo, pero todos los años en realidad hay que volver a plantearlo para que no se vaya perdiendo, porque si no después va quedando y bueno, pero sí, es útil para los de primero y es útil para el de cuarto también, porque el hecho de tener que explicar algo hace que vos te involucres con ese contenido, que aunque vos lo querés ya acabado, siempre hay cosas que hay que rever y cosas que uno mismo por ahí te pueden aparecer dudas al momento de explicarlo, y lo cual no está mal, sino justamente está bien. Está bien mientras, bueno, vos después resuelvas esas dudas, que te ayude bueno, para avanzar en poder comprender mejor el tema. O sea, te ayuda a vos, que estás ayudando, y ayudás a la otra persona también. Bueno, esta básicamente es la idea de la materia esta, digamos, que tengamos la lectura de un texto y tomarse 2 o 3 semanas para leerlo y juntarnos para hablar un poquitito sobre lo que nos pareció. Y le decía yo que en el modo presencial hasta a veces surge de poder armar alguna clase en donde se ponga en juego algo del texto, donde por ahí se pueden formar grupos y ustedes sean los que, a partir del disparador del texto, tengan que dar algún tipo de contenido, que pueden ser a elección de ustedes, pero que tenga que ver con esto que estamos viendo. Bueno, vamos a, si nadie quiere decir nada más. No, por ahora. Vamos a una cosita cortita, 10, 15 minutos, vamos a cortar, pero vamos a tener un disparador. Pasamos a Moderna. ¿Estoy presentando pantalla? No, ¿no? No, profe. No. No. ¿Y se ve que esto que son los lobos más? Ahí sí, ¿no? Sí, profe. Sí, ahí se ve. Bien. Vamos un poquitito a que estuvimos viendo a lo último. Lo que vimos es uno de los efectos de la relatividad. Pasamos por las transformaciones de Galileo, que están al principio del capítulo 39, y el experimento de Mackenson y Morley, que ya lo pasamos, los principios de la relatividad y las consecuencias. Una, la vimos, es el tema de la simultaneidad, que va a seguir estando esto presente, y otra es esto que estamos viendo acá, que es básicamente un fenómeno conocido como dilatación del tiempo. Esto ya lo vamos a ver, que es la paradoja de los gemelos, el tema del muón, que es uno de los temas, sí, más trabajados, pero
vamos acá a esto. Espera un momento que abro el programita este. Algo que vamos a ver mañana, ¿sí? Mañana en Moderna. En Moderna, y vamos a ver un poco de astronomía también. Con la deducción que vimos el otro día, que está también acá en el libro, y la vimos en el video, una de las consecuencias era esta. Siendo gamma, ¿está funcionando esto? Sí. Bien. Siendo gamma, el factor gamma, 1 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Este factor gamma va a estar constantemente o va a aparecer constantemente en la relatividad. A esto se lo conoce como dilatación del tiempo y... No, esto no. Nosotros vimos entonces, y lo vieron ustedes en el video, con un reloj de luz. ¿Se acuerdan del que vieron el video? Que había un tic-tac que subía y bajaba, y que percibía la persona que está acá con una cierta velocidad v, ¿sí? Una cierta velocidad v que podría ser, por ejemplo, 0,2 c, o sea, el 20% de la velocidad de la luz. Y esta persona que tenemos acá, y una persona que está en reposo. Entonces, ambos van a tener algún aparato de medición del tiempo para medir algún tipo de intervalo de tiempo de 2 eventos, por ejemplo. Una situación podría ser que, digamos que está el señor A y el señor B acá, y B y A saben que A va a ir hacia algún planeta, y que, digamos, B sabe que la distancia que hay de donde está la nave ahora hasta llegar al planeta es una cierta distancia, y que para llegar ahí va a tardar, pongamos, unas 5 horas, por decir un tiempo. Este tiempo de la nave siempre se está midiendo algo que está ocurriendo en el sistema que está en movimiento. Este tiempo es el que va a percibir de esta situación, de que la nave pasa de donde está ahora a donde va a estar cuando llegue al planeta. Obviamente que va a tener que descontar el tiempo, ¿sí?, de cuando se envía la información a B de que llegó al planeta, va a haber un cierto retraso porque la luz va a tardar, o sea, la onda electromagnética va a tardar un cierto tiempo en llegar a B para que se entere. Pero más allá de eso, él no necesita enterarse que va a llegar, porque él ya sabe que la distancia que hay de donde está la nave a donde está el planeta es tal, sabe que la nave se va a mover a este valor, por lo tanto es una simple cuenta, así que no necesita esperar a que le llegue la información de que la nave llegó. Este tiempo, ¿sí?, es el que conocemos a veces como tiempo impropio. Es el que está midiendo el que está en reposo. El que mide, el que está en movimiento, que de lo que está ocurriendo, ¿sí?, en el reloj que está en movimiento, pero para el señor A, este reloj está en reposo. O sea,
la persona que mide en reposo al reloj, que en realidad, como hemos planteado, está en movimiento, ese tiempo es el tiempo que llamaremos tiempo propio. ¿Sí? Para B, este reloj está en movimiento y para A, este reloj está en reposo. O sea que la persona para la cual el reloj que está en la nave está en reposo, ese tiempo lo llamaremos tiempo propio. Como vimos, y se puede ver acá en esta ecuación, tenemos delta T, que sería el tiempo medido por el sistema en reposo, delta T o delta T impropio. Últimamente no se lo llama impropio, sino se lo llama delta T. Y al delta T propio, ¿sí? La variación del tiempo, que podría ser directamente tiempo propio si el tiempo inicial es 0, como suele ser, pero bueno, no siempre. El tiempo propio va a ser el que mide el señor A. Es decir, que para conocer cuánto vale el tiempo propio, lo único que habría que hacer es, a estas 5 horas, es multiplicarlas por esta raíz. ¿Sí? Va a dar un valor menor a 5 horas. Si uno quiere saber el valor, habría que hacer la cuenta. No me interesa en este momento hacer la cuenta, pero vamos a suponer que son 4 horas. La cuestión acá es que A sabe que su nave se está moviendo a 0,2C. Pero si quiere tomar la longitud hasta el planeta con el mismo valor, porque en este momento se encuentra, digamos, cuando parte la nave está a la misma distancia del planeta. Si él toma esa longitud y mide con su rapidez, las cuentas no le van a dar, porque en su reloj pasaron 4 horas. Sin embargo, por la longitud que a él le informaron que iba a tener hasta el planeta y por la rapidez a la que se está moviendo, debería marcar 5 horas. Pero a él le tardó 4 horas. Es decir, que acá vas a tener que aceptar que en su digamos, sistema, esa longitud no es la misma que la longitud que mide B. Quiere decir que para él, la longitud que hay desde donde comenzó a moverse hasta llegar al planeta es inferior a la longitud que es para B. A esto se lo conoce como contracción de longitudes. Entonces, las dos se dan cuando hay movimiento respecto a un sistema de reposo. Contracción de longitudes y dilatación del tiempo. Cuando acepta A que ha habido una contracción de longitudes debido a su movimiento, ¿sí? Entonces las cuentas van a cerrar porque la longitud que él recorre no es la que le habían dicho. Para él, la longitud que va a recorrer es inferior a la que tendría que ser medida por B. ¿Cuál de las dos es correcta? Las dos. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. La longitud que se mide de A, digamos, es en línea recta y la otra es diagonal. No, yo los dibujé, pero bueno, sí, ponerlos ahí pegaditos, no importa. La cuestión acá es que ponerlos como vos quieras, pero mientras se mantenga una cierta distancia, ¿sí?, del planeta, no importa de dónde salga, no importa de dónde salga. Él, en la dirección del movimiento, en su dirección de movimiento, va a medir una longitud distinta, ¿sí?, a la que mediría B, si lo ponemos, aunque lo pongas al lado de A, ¿sí?, y mida la longitud al planeta en la misma dirección. O sea, B va a medir una longitud y A va a medir otra.
Si la velocidad es la misma, ¿por qué miden diferente? ¿Porque uno está en movimiento y el otro está quieto? Exactamente, porque uno está en movimiento y el otro está quieto. Esta contracción de longitudes se da solamente en la dirección del movimiento. No hay contracción de longitudes en direcciones perpendiculares. ¿Cómo me repite que no escuché bien? Que la contracción de longitudes se da solamente en la dirección del movimiento y no en direcciones perpendiculares a la dirección del movimiento. A modo de ejemplo, si yo dibujo un vector que se mueve horizontalmente con un cierto valor de b, ¿sí? Pero se mueve en dirección horizontal, ¿sí? La componente vertical, que es esta, no va a sufrir ningún acortamiento de longitudes, pero sí que esta sería la componente vertical, va a sufrir un acortamiento de longitudes. El nuevo vector va a quedar algo similar a esto. La contracción de longitudes se da en la dirección del movimiento horizontal, pero no en la dirección perpendicular. Ahora, esto que nosotros estamos así, de forma cualitativa, aceptando, por una cuestión, digamos, de que no le cierra a A asumir que la distancia es la que le dijeron que iba a haber, cuando los cálculos le dan que esa distancia él tendría que recorrerla en 5 horas, y la recorre en 4. La única forma de recorrerla en 4 es que evidentemente ha habido una contracción de longitudes. Y una dilatación del tiempo. Las dos van juntas. La deducción de esta ecuación, que va a aparecer acá, la vamos a hacer mañana. No está acá. Está por acá. Entonces acá nos muestra contracción de longitudes. Es una ecuación similar a la que vimos antes, pero sigue apareciendo el factor gamma. Hay una longitud L medida por el sistema en reposo y una longitud propia medida por el sistema en movimiento. LP sería la longitud medida, ¿sí?, por un sistema y L medida por otro. L propia es la medida por el que está en movimiento, ¿sí? Y L sería la que mide el sistema que está en reposo. La longitud característica del LP es la longitud medida por alguien que está en reposo respecto al objeto. O sea, respecto al objeto que está midiendo. Pensemos que acá es como si tuviéramos una regla. ¿Sí? La regla es digamos, entre comillas, la herramienta que va a utilizar el sistema en movimiento para medir longitudes. ¿Sí? Entonces, acá lo que va a pasar es que esta regla para uno de los dos va a estar como contraída. El tema pasa, y yo les voy a pasar un video después para que vean, de qué ocurre con esta contracción de longitudes realmente a la hora de ser observado
en una situación concreta, digamos. Una cosa es que se dé y se pueda calcular, y otra cosa es la percepción de la contracción de longitudes. Sabemos que no hay objetos alrededor nuestro que se muevan a velocidades altas, pero en un video que les voy a pasar, para que vean, no sé si lo subo hoy o mañana, probablemente mañana, justamente hace alusión a algunos efectos que se producen con respecto al movimiento y a cuánto realmente podríamos visualizar de contracción de longitudes de un objeto que se estaría moviendo a velocidades cercanas a la de la luz. Hay efectos que tienen que ver con efectos ópticos, que se llama, creo, efecto Tyrrell, creo que es Tyrrell, si no recuerdo mal, que justamente lo explican en el video para ver algo aproximado a cómo veríamos un objeto moviéndose a velocidades altas. ¿Sí? Bueno. Mañana entonces vamos a... mañana tenemos primero... ¿cómo era? ¿Primero astronomía y después moderna o moderna y después astronomía? Primero astronomía y después moderna. Bueno, vamos a seguir en astronomía con lo que estábamos viendo. Yo le subí un libro... esperen que les muestro de vuelta. ¿Ven este libro? Análisis vectorial. Sí. Sí, el John. Sí. Bien, si ustedes van al capítulo... Bueno, si lo abro de acá, me lo va a bajar. Así que lo voy a abrir, pero de acá. Libro de... No. Ahí está. Capítulo 3, diferenciación vectorial. ¿Se acuerdan que en el análisis de trabajar en coordenadas polares, yo había puesto que la derivada parcial de R respecto del vector, la derivada parcial del vector R respecto de R y la derivada parcial de R respecto de θ era un vector tangente a la trayectoria. No sé si se lo acuerdan, pero lo estuvimos viendo en la clase pasada. Acá justamente explica, al inicio, en las dos primeras páginas, explica esta cuestión. Pero en vez de usar R o θ, usan un escalar U genérico, que podría ser en nuestro caso tanto R como θ. ¿Sí? Y lo explica acá. Así que después, si lo quieren mirar, son nada más que 2 páginas. Explican acá la cuestión esta. Digamos, sería como una justificación de por qué yo tomé que la derivada parcial del vector R respecto de R es un vector tangente a la trayectoria, y lo mismo con la derivada parcial de R del vector R respecto de θ, que también es un vector tangente a la trayectoria. Lo único que acá son derivadas, y yo puse derivadas parciales porque en ese caso era respecto de R y respecto de θ. ¿Sí? Acá están como derivadas, pero es más o menos esa cuestión. Acá, digamos, estaría el justificativo matemático del porqué de esa cuestión. Así que bueno, se los dejo si lo quieren mirar, y si no, lo verán después. Sí, lo voy a ver.
Bueno, entonces ¿Qué capítulo mañana era, profe, el 3? del 3, al principio del 3. Diferenciación vectorial, decía. Exactamente. ¿Qué iba a decir? Bueno, mañana entonces seguimos con eso. Y ustedes se acuerdan del año pasado que en movimiento armónico simple, nosotros luego de analizar la fuerza del resorte, la segunda ley de Newton, llegamos a una ecuación diferencial. Se lo deben acordar. Y después lo que hicimos es resolver la ecuación diferencial para ver las soluciones. Posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, aceleración en función del tiempo, que son las ecuaciones que usaban en el movimiento armónico simple. Cuando vimos el movimiento amortiguado, hicimos lo mismo. Llegamos a una ecuación diferencial. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es, usando las coordenadas polares, usando la segunda ley de Newton, llegar también a una ecuación diferencial. Y obviamente que para poder llegar a una ecuación que pueda utilizarla para resolver algo, necesito resolver la ecuación diferencial. Mañana vamos a, por lo menos, a llegar hasta la ecuación diferencial y después vemos si hay tiempo, la resolvemos o quedará para otra clase. ¿Sí? Bueno, profe. Entonces mañana nos vemos a las 6. A las 6. Bien. Mañana. Mañana, profe. Chao. Chao, hasta mañana. Chicos.